Vamos ahora a escuchar a Marisa Lugo, expresa política, que fue presidenta del Partido Democrático 30 de noviembre allá en Cuba. Marisa. Muy buenas noches. Es un poco difícil hablar cuando se escucha al profesor Juan Clat, una persona que tiene el don de la palabra y que sabe tanto. Pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, como dijeron al principio, mi nombre es Marisa, yo cumplí 5 años en prisión en Cuba. Fui condenada por primera vez por un tribunal a 2 años. Todo lo demás lo cumplí sin ser llevada a ningún tribunal, sin ser acusada de nada. Es decir, todo el tiempo le decían a mi familia que yo estaba bajo investigación. Una de las violaciones tremendas que comete el régimen constantemente. Es decir, que cumplí años en celdas de castigo, en celdas bajo investigación, que eso es bien duro. Pero bueno, no vamos a entrar al detalle porque sería un poquito extenderme, ¿no? Yo quería, desde el primer momento, mencionar a las personas que hay aquí, mencionarlas no, destacarlas de alguna manera que tienen que ver con la educación, como es el ejemplo del doctor Juan Clat, porque José Martí dijo: educar, todo el mundo lo sabe, es un acto de amor infinito. Y es muy bonito ver cómo las personas que tienen que ver con la educación están prestando atención y están queriendo saber sobre las cosas de Cuba para que después la puedan transmitir a otras personas, a los jóvenes. Y aquí hay varias personas que tienen que ver con eso. Y eso les pido también, que lo que escuchen aquí hoy lo transmitan en un aula, donde quiera que puedan, para que el mundo sepa de las cosas que suceden en Cuba, para que hoy y siempre se sepa lo que es una dictadura y se sepa que no se debe de permitir que este tipo de régimen gobierne ningún país del mundo. Como dijo el profesor Juan Clat, yo les iba a hablar sobre el presidio político más actual. Y sobre todo, quería destacar una parte que fue bien difícil para mí. Es cierto que el presidio político desde el año 59 es el mismo. Fue por una misma causa, que era la libertad de Cuba, desde el primer momento, desde la época de Mario Chane, de Ángel de Fana, en que estuvieron todos ellos presos. Yo estuve presa en una época en que no sabía ni siquiera que existió un presidio político antiguo. Yo estuve presa porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en Cuba. Yo sabía que tenía que existir algo mejor, que eso no era lo bueno ni para mi familia ni para nadie. Y yo protestaba y por eso fui a prisión y por eso fui una presa política. Por enfrentar al gobierno, por luchar, por defender los derechos humanos de mi familia y de todo un pueblo. Pero después, con el tiempo, yo fui conociendo que ya anteriormente había un presidio político, porque me fui involucrando con las organizaciones que estaban defendiendo los derechos humanos. Como presa política, quería hablarles de lo que es el convivir con presos comunes. Eso fue muy difícil para mí, pero como yo no conocía otra cosa, pues bueno, yo lo acepté y tuve que sobrevivir a eso. Yo tenía que, de alguna manera, demostrar que yo era diferente a esas presas que estaban allí. Yo tenía que demostrarle lo mismo a la guarnición, lo mismo al gobierno, de que yo era diferente, que yo estaba allí sin razón ninguna. Y cómo fue aquello fue muy difícil, porque a mí me trataban como una presa común. Yo tenía que tener el uniforme que vestían las demás presas, presas que habían asesinado, presas que habían robado y que no eran iguales que yo. Yo protestaba, yo hacía huelgas de hambre, porque yo me sentía que algo yo debía hacer y un preso no tiene otra manera de protestar que no sea de esa manera, sacrificándose uno mismo. Pero yo lo hacía porque yo me daba cuenta, como una persona que nació bajo un régimen que no conocía otra cosa. Yo no sabía lo que es la libertad, yo no sabía lo que es la democracia, pero yo sabía de que eso no era bueno para nadie. Y así
fui llegando a ser, por decirlo de alguna manera, una persona muy conocida en el mundo. Gracias a Dios, habían personas aquí en el exilio que sí habían pasado por lo mismo que yo y que protestaban por mí. Y ahí se fue conociendo quién era Marisa Lugo. Por lo tanto, yo me gané cierto respeto dentro de la prisión y también fuera de la prisión. Y eso también me ayudó muchísimo. Pero de verdad les digo que fue muy duro para mí ser una presa, porque eso acabó con mi familia. Eso me destruyó a mí como persona en cuanto a los sufrimientos. Porque una persona como yo, que no estaba acostumbrada a nada de eso, yo nunca había estado en una prisión, yo nunca había tenido ningún problema. Al enfrentarme al régimen tuve que enfrentar una vida muy dura a la que no estaba acostumbrada. Pero gracias a Dios, gracias a lo que fui aprendiendo, poquito a poco, yo llegué a ser una opositora y llegué a luchar contra un régimen y llegué también a ser parte de este pueblo que lucha por un futuro mejor para Cuba. Y eso también se lo agradezco a las personas que anterior a mí hicieron lo mismo que yo. Por eso les pido también a todos ustedes que están aquí hoy, que todo lo que están oyendo aquí a través del profesor, lo que van a escuchar a través de Ángel de Fana, que lo transmitan también ustedes a sus hijos, a sus nietos, para que en un mundo futuro no se repita más lo que se está viviendo en Cuba, para que la gente vean, para que la gente aprendan de nosotros los que hemos sufrido, de que las dictaduras no son buenas para nadie y que es un peligro para la humanidad. Muchas gracias por estar aquí hoy.